A todo ello se añadían notables reformas de urbanización, como fueron mejorar el pavimento de las calles, realizar multitud de ensanches y adoptar medidas de salubridad, logrando convertir lo que eran infectas lagunas en agradables paseos, cuajados de árboles, fuentes y estatuas. Surgían nuevos barrios en los arrabales, como el célebre del Arenal, donde la picaresca sevillana sentó los reales y del que aún quedan recuerdos en las páginas de Mateo Alemán, Cervantes, Lope de Vega y Vélez de Guevara. Además, se multiplicaban los hornos de vidrio y las fábricas de cerámica. Se extendía el arte de trabajar el cuero en la especialidad del guadamesil, que se velaba en las fraguas para hacer primores con el hierro. Se cumplían delicados encargos de orfebrería, y las numerosas imprentas no daban abasto a imprimir lujosas ediciones de todas las materias del saber humano. Pero no era solo bienestar material lo que disfrutaba Sevilla en los días imperiales. Todo ello iba acompañado de un movimiento artístico y literario de los más esplendorosos que conoció nuestra patria, y que tuvo, entonces, su desarrollo en la tierra de María Santísima. En la pintura, valga el ejemplo, figuraban en vanguardia los que formaron la llamada Escuela Sevillana, aunque algunos de ellos no fueron hijos de tan insigne ciudad. Igual ocurría con la escultura, más concretamente en lo que se refiere a imaginería religiosa policroma, que alcanzó su máximo realce en aquella época, merced a la aportación de la meritoria obra de Juan Martínez Montañés, oriundo de Alcalá la Real. Y una legión de inmortales poetas labraban su fama a los pies de la Giralda: Baltasar de Alcázar, Gutiérrez de Cetina, Francisco de Rioja, el divino Fernando de Herrera y otros muchos nombres ilustres, sin olvidar que, también, allí vivieron y escribieron el Fénix de los Ingenios y Miguel de Cervantes Saavedra. Por añadidura, quiso Dios que fuera Sevilla, en su apogeo, la cuna de Velázquez, el pintor del aire y de la luz. El 6 de junio de 1599, domingo, en la iglesia de San Pedro, el licenciado Gregorio de Salazar bautizaba a un niño recién nacido en la vecina calle de la Morería e inscrito en el registro parroquial con el nombre de Diego. A la ceremonia religiosa siguió el jolgorio propio del fausto acontecimiento en el domicilio de los padres del nuevo cristiano, don Juan Rodríguez de Silva y doña Jerónima Velázquez y Buenrostro, de rancio abolengo y sevillanos ambos, aunque de ascendencia lusitana aquel. Tal circunstancia determinó que el chiquillo luego se llamara Diego Velázquez Rodríguez de Silva, al anteponer el apellido materno, según era costumbre y muy gentil, por cierto, en tierras de Portugal. La primera infancia de Diego transcurrió sin pena ni gloria. En cuanto tuvo uso de razón, sus padres le buscaron un preceptor de latín y filosofía, pues, como siempre ocurre, ponían en el hijo las más ardientes esperanzas. Los Rodríguez de Silva no poseían gran fortuna, pero sí eran lo suficientemente acomodados para dar a su vástago una educación selecta, y pensaron en la carrera de leyes. El chico
mostraba buena disposición para el estudio de las humanidades. Pero la verdad es que no era aquella su vocación, y sentía mucha mayor aflicción por emborronar con los más toscos dibujos las paredes, los textos y cuanto cayera en sus tiernas manos. Y comenzó a oír los latinajos como quien oye llover. Sin embargo, no replicaba y, obediente a la decisión paterna, seguía ocultando su disgusto por haber emprendido un camino que no le caía en gracia. El paciente Dómine pronto se dio cuenta de las íntimas rabietillas del alumno y no tardó en exponer el caso a la familia. Había que hablar claro, y así lo hizo aquel celoso profesor. La noticia cayó como una bomba en la casa, pero la felicidad del niño estaba por encima de todo. Don Juan supo disimular su enojo, hizo de tripas corazón y, con ademanes cariñosos, preguntó al mocoso qué quería ser, ya que no doctor en Alcalá o Salamanca, las dos universidades de mayor prestigio entre las españolas. A lo que Diego respondió sin vacilar: yo, pintor. Hubo tal firmeza en la contestación que el buen padre inclinó la cabeza y, como si obedeciera un mandato de la providencia, aceptó definitivamente la decisión del rapaz. Su hijo sería pintor. Y vaya si lo fue. El problema era encontrar un maestro que dirigiera las aptitudes del muchacho. Después de algunas consultas con personas del oficio, se pensó que el más adecuado era Francisco de Herrera, el viejo, pintor sevillano, que estaba en lo mejor de su edad y de su obra. Entre todos los artistas de tierras ibéricas que, nacidos en el siglo XVI, se formaron con sujeción a los procedimientos de Italia, Herrera el Viejo es quien rompió de una manera más franca con las viejas tradiciones. Los mártires, los condenados, las apoteosis y las visiones apocalípticas eran sus temas más corrientes, ejecutados por un pincel de los más violentos, pero siempre llenas de dignidad las figuras de sus lienzos. Y al taller de Herrera, el Viejo, fue Diego, en calidad de aprendiz. Un mundo nuevo se abría ante los ojos del adolescente, cuya primera impresión no debió de ser muy halagüeña. Herrera, todo lo que tenía de gran artista, lo tenía, también de aspereza en el carácter. Era un hombre gruñón, con un humor de 1000 diablos que le hacía inaguantable. Sus desaforados regaños y, lo que era peor, algún que otro moquete a los mozuelos que allí se ocupaban en moler tierras de color o mezclar colas y barnices, no les sentaban bien a un temperamento tan sensible como el del joven Velázquez. Además, la procacidad en el lenguaje de los oficiales y del resto de los aprendices tampoco sonaba gratamente en los oídos de aquel tan educadito muchacho. No obstante, la afición a pintar le hizo resistir, día tras otro, una larga temporada en el desapacible taller, hasta que, amedrentado, se quejó a su padre. No quería aguantar por más tiempo las extravagancias de Herrera, pero ello no significaba, ni mucho menos, renuncia a continuar los dictados de su vocación.